Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo mejor del deporte rey, acompañados de un buen cafecito. En esta oportunidad tenemos un episodio muy especial porque se definieron más bien los clasificados a los playoffs y a los octavos de final de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, y todo eso lo vamos a tener en detalle en este gran capítulo que hemos preparado para todos ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a saludar a la mesa de trabajo, comenzando con el señor Álvaro Rojas. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás, Juan y Sebas? Contento con ustedes por estar en este nuevo episodio, teniendo en cuenta los clasificados a la siguiente ronda de la Champions League. No siendo más, pues comencemos. Comenzamos también saludando al señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Bueno, un día más acá. Todos estamos muy contentos por hablar de fútbol, hablar de la Champions, también de la Europa League, y bueno, también darle la bienvenida otra vez a Álvaro, que hace rato lo queríamos tener con nosotros en nuestros capítulos. Aquí tenemos nuevamente al señor Álvaro Rojas, claro que sí, que nos acompaña en este episodio especial. Y también saludamos a Sebastián Leguizamón. ¿Cómo estás, Evita? Bienvenido. Hola, Nico y compañeros, ojalá tengamos un episodio buenísimo porque el tema está caliente de la Champions y los posibles cruces de octavos de final. Ya vamos a mirar ese tema en detalle porque se vienen cruces interesantísimos en esta UEFA Champions League, pero primero tenemos que hacer el repaso de todo lo que sucedió en la jornada, porque hubo partidos muy interesantes que ya vamos a discutir. Pero bueno, arrancando este episodio, tenemos nuestro dato curioso del café, como siempre, y esta vez será a cargo del señor Álvaro Rojas, que volvió y ya le encargamos tarea. Le encargamos tarea con el dato curioso del café el día de hoy. Álvaro, cuéntanos, ¿qué tienes para compartirnos hoy? El dato del café está relacionado, aunque ustedes no parezcan, con el mate, que nos une a argentinos y colombianos, además de un gusto por el fútbol, que es la resistencia a la cafeína. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al tener una cultura de estar consumiendo café y ellos mate, el contenido de cafeína nos ha vuelto inmunes de alguna forma. Entonces, por eso acá podemos tomar tinto todos los días y no sufrir de insomnio. Lo que significa, y tiene otras consecuencias, que somos resistentes a otro tipo de fármacos que pues ayudan a aliviar el dolor o ser reactivos. Entonces, el colombiano es un poquito más resistente a algunos fármacos y muy bueno para tomar café. Bueno, gran dato curioso que nos trae nuestro querido Álvaro Rojas el día de hoy. Digamos que nos vuelve un poco más resistentes, ¿no, Álvaro? El hecho de tomar café, y siento que es algo muy importante y muy bueno a resaltar por parte de este producto insignia que nos acompaña siempre en nuestras tertulias, este café. Y pues gran dato el que nos traes el día de hoy, así que sigan tomando café para que realmente como dice Álvaro, seamos más inmunes a las situaciones, digamos que de salud. Y bueno, vamos a comenzar con este trabajo, con este episodio del día de hoy, tomándonos precisamente nuestra tacita de café. Nos vamos a hacer más inmunes en el día de hoy, así que tomémonos nuestro sorbito y decimos salud y arrancamos con el episodio. Listo, arrancamos entonces con nuestro episodio de hoy y tenemos, como ya les comentaba, algo muy importante porque se definieron los clasificados a octavos y playoffs
de la UEFA Champions League, una jornada 8 que estuvo emocionante de principio a fin, y quiero comenzar hablando de un partido muy importante, chicos, rápidamente, y es el del Manchester City. ¿Por qué para mí fue uno de los partidos de la fecha? Porque sabemos que el City se jugaba el todo por el todo, y el Brujas también. El Manchester City comenzó perdiendo, dejaba muchas dudas, sin embargo, lo cierto es que remontó y se metió a los playoffs de esta siguiente fase. Y quiero escuchar a Álvaro, que nos cuentes, Álvaro, rápidamente tu percepción, porque el Manchester City ganó, se metió y volvió a jugar, digamos que un partido muy importante para los dirigidos por Guardiola. Así es, un Manchester City que ganó, entre comillas, de forma fácil. ¿Por qué entre comillas? Porque el trámite del partido fue totalmente diferente. Vimos un City embarrándolo un montón en términos defensivos. La adquisición de su nueva estrella de 21 años, el uzbeco, pues sí se ve esa necesidad en la saga defensiva. Recordemos que no podía estar porque la inscripción se hace hasta después de esta fase de grupos. El City sufrió un montón, el Brujas perdonó, sí, el Brujas se metió atrás, pero jugó con lo que tenía y al final le alcanzó el City para hacer el milagro, que es clasificarse, pero con una pequeña cuña, que es que la siguiente ronda no la tendrá nada fácil. Ya vamos a hablar de eso porque exactamente el City se clasificó, logró remontar de principio a fin un partido que había empezado perdiendo. Recordemos, muchachos, que me parece increíble, ¿no? Como el City comienza perdiendo. Realmente, pues yo tuve la oportunidad de ver ese partido y pues empezar perdiendo básicamente al final del primer tiempo, porque recordemos que el gol de Rafael Onyedika del Brujas llegó prácticamente sobre los 45 minutos. Entonces, pues termina perdiendo el primer tiempo, un Guardiola que se notaba muy desesperado, pero que salió al segundo con una intención, y era ganar el partido. Sabía que ganando no dependía de nadie, ganando se metía, y fue lo que salió a hacer el City, a arrollar, comenzó a impulsar su ataque con jugadores muy importantes como Bernardo Silva, también el mismo Erling Haaland, y pues muy importante este tipo de jugadores que le dan la experiencia al Manchester City. Y Kevin De Bruyne, que también fue determinante, fue vital en la conducción, sobre todo en el manejo de la parte ofensiva del equipo. Cevitas, ya que hablaste, ya que mencionas a De Bruyne, ¿qué te pareció este partido? Cuéntanos un poquito tu percepción de esta victoria importante del Manchester City. Pues al igual, pues ya fue más eficaz, pues ya aparecieron Savinho y Haaland, y pues obviamente pues si metieron un gol, obviamente tenían la responsabilidad de clasificar, pues dependieron de ellos para clasificar. Dependía del Manchester City, logró la tarea. Recordemos que los goles del conjunto ciudadano comenzó la remontada con Mateo Kovacic, otro importantísimo baluarte de este equipo, me parece a mí, en el medio campo. El contención que llega pisando área, ¿no? Llega pisando área, de hecho el gol se da así, prácticamente en el borde del área, en la media luna, llega y remata con un tiro raso abajo, imposible de atajar, pone el empate en ese momento. Luego, Joel Ordóñez al 62 cometió un autogol que ponía en ese momento el 2-1 y la locura total para el Manchester City, y Savinho, que es otro jugador muy importante, al 77 ponía el 3-1 para darle la victoria al Manchester City. Donado, percepción rápidamente y vamos avanzando en esto de la Champions League. Bueno, este partido pues es la tranquilidad para el equipo de Manchester, pues la verdad es que no pasaba por un buen momento. Recordemos que este equipo, después de sus primeras 3 fechas, en los siguientes 4 partidos solo sumó un punto de 12 posibles, y bueno, también creo que la clave para que el City quedara entre los últimos puestos de clasificación fue el choque directo que tenía el Paris Saint-Germain con el Stuttgart, que eran 2 equipos que estaban en la parte baja, y pues justamente el París, que ganó su último partido contra el Stuttgart, hace ese intercambio de posiciones y donde queda por fuera el Stuttgart, y lo pasa por puntos el Manchester City. Pero de lo contrario, si se hubiera dado un emparejamiento donde se hubiera dado la posibilidad de que los equipos subaran de abajo, probablemente estuviéramos hablando de que el Manchester City no estuviera en la fase de playoff.
Un equipo que para mí fue muy flojo, Manchester City, en esta fase de, digamos, fase de liga, por decirlo así, en estas 8 fechas. Muy flojo lo mostrado por el equipo de Guardiola, como lo dice Donado, un punto de los últimos 12, pues muy complicado así para un equipo que venía acostumbrado a jugar muy bien y que con un técnico como Guardiola nunca se le había visto deslucido hasta esta oportunidad. Pero bueno, continuamos entonces, terminando ya con el Manchester City para avanzar de partido. Pues recordemos que el enfrentamiento será frente al Bayern Múnich o frente al Real Madrid. Ya les vamos a explicar un poquito cómo funciona el sorteo, que será también muy pronto, ya vamos a tener la fecha también, pero lo cierto es que pues el Manchester City no la tendrá fácil, como dice Álvaro, un posible rival, el conjunto del Bayern Múnich o el Real Madrid. Si se llegan a enfrentar, sería esta su tercera, si no estoy mal, Champions consecutiva donde se ven las caras, tanto el Real Madrid como el Manchester City. Nuevamente los tendríamos en un duelo de infarto por los playoffs. Y continuando con otro partido, oiga, yo pensé que el Barcelona iba a sacar la cara. Yo pensé que el Barcelona iba a lograr los 3 puntos, asegurar un poco más la clasificación, pero bueno, se le escapa al final la victoria y termina empatando 2-2 con el conjunto de Atalanta, el conjunto de Bérgamo, que además de esta situación, pues Juan Guillermo Cuadrado entró del banco para el conjunto italiano. Pero Juan Donado nos tiene los detalles, Donado, de un Barcelona que yo no sé qué le pasó. Hablemos un poquito del Barça porque empezó ganando y se lo empataron 2 veces. Bueno, Nico, el Barça pues es un equipo que ya llegaba clasificado, de pronto pensando en que podía quedar en el primer puesto, salió a este partido buscando la victoria. Sin embargo, queda con un empate en el que lo posiciona como segundo en esta liguilla. Y pues bueno, ¿qué tenía de particular este partido? Que se da la posibilidad de que si Atalanta ganaba, se podía meter a los 8 primeros, cosa que pues no terminó pasando porque no ganó. Pero de este partido sí quiero destacar la participación de Cuadrado con el Atalanta, porque aunque jugó pocos minutos, entró ya para los minutos finales, me pareció que desde las poquitas intervenciones que tuvo Cuadrado fue un jugador que le cambió la cara al equipo italiano. Cuadrado, que todavía sigue en la élite de Europa, ya lleva aproximadamente unos 13 años, 12 años en la élite y sigue en lo más alto. Álvaro, ¿qué podemos destacar de ese partido rápidamente? Barcelona-Atalanta, un partidazo por donde se le mire. Un Barcelona que recordemos que el Barcelona tiene prácticamente una guardería como equipo. O sea, es un equipo puede participar en la Premier League sub-21 con el rango que tiene, que es 3 mayores de 21 años. Puede perfectamente participar en estos torneos. Pero referente al partido, el Barcelona pues sabía que estaba clasificado, probó jugadores que venían lesionados como Araujo, que quieren ritmo, que necesitan ritmo, como Gavi o como Fermín, que ya después de una gran temporada y haber sido oro olímpico, pues, y de una lesión en el caso de Gavi, pues necesitaban un poco más de ritmo. Descansó, jugó más, le da más minutos a los suplentes. Y por el lado del Atalanta, este Cuadrado me recuerda al primer Cuadrado de la Juventus, que tenían a Dani Alves, y por esa misma banda tenían al suizo Liechtenstein y Cuadrado, y dependiendo del tipo de partido, pues ponían un tándem diferente. ¿Por qué me recuerda? Porque apenas entró Cuadrado, el equipo se relajó por esa banda, dijo, este man cumple por esta banda en forma defensiva y ataque, lo que permitió liberar al otro lado los esfuerzos y lo que termina encantando en el gol, que termina no creándose por la banda de Cuadrado, sino dicen, venga, ya con este nos relajamos, e intentaban atacar por el otro lado, que era el punto más débil del Barcelona, porque ese es el punto por donde ataca, entonces es donde habían los huecos. El Atalanta lo intentó y se está dando unos pequeños, al menos en este nuevo siglo, se está dando sus primeros pasos en la historia de la Champions League, ya clasificando de manera recurrente al torneo y ahora siendo protagonista, y pues esperemos que Cuadrado pueda llegar a ser tenido en cuenta para nuestras selecciones. Quizás no de titular, pero sí es una buena alternativa de cambio, como sí lo hacen en el Atalanta.
Completamente de acuerdo contigo. Yo siento que Cuadrado se merece una oportunidad en la selección Colombia porque ha sido un jugador que siempre ha estado a la altura, siempre ha estado en un nivel bueno, digamos que de pronto en algunos momentos con bajón, pero eso no le ha impedido brillar en Europa y destacarse claramente como el gran jugador que es, el gran gambeteador, el gran regateador. Yo no sé si ustedes se acuerdan del Cuadrado del Mundial de Brasil, un Cuadrado explosivo, un Cuadrado gambeteador, un Cuadrado que era perfecto para mostrar esa alegría del fútbol colombiano y que lo tenía también en ese momento en un equipo como la Fiore, pues que también estaba siendo importante en Italia y que próximamente pues le daría a Cuadrado ese paso tan importante luego de algunos años, luego de algunos meses al conjunto de la Juventus también, donde fue protagonista e incluso capitán. Y ya para ir cambiando de partido, porque esto va rápido, muchachos, esto va muy rápido. El Real Madrid, chicos, que logró golear, digamos que me parece importante resaltar la goleada del Madrid ante el Stade Britois. Una goleada 3-0 sin ningún tipo de complicación, quiero decirlo de esa manera, sin ningún tipo de complicación. La goleada del Real Madrid, que me parece que es un equipo muy, digamos, importante en este tipo de competiciones. Y de hecho, la noticia de que pues ya habíamos adelantado precisamente fue que el Real Madrid podría enfrentarse precisamente al Manchester City en la siguiente fase. Logró también asegurar su clasificación, no de manera directa como de pronto se hubiera esperado, pero sí un Real Madrid que pues logró clasificar y que claramente estoy muy seguro de que será protagonista en la siguiente fase, en la fase de playoffs. Tóquele con quien le toque, siento que va a ser un equipo llamado a competir internacionalmente hablando. Y para hablar del Real Madrid, hablemos un poquito con Álvaro. Álvaro, ¿qué te pareció la participación del Real Madrid en Champions en este partido? Pues el Madrid ganó, lástima por el equipo francés que duró todas las fechas estando entre los 8 primeros y en las últimas 2 que fueron los que perdió lo terminaron sacando, que está haciendo la sorpresa de esta Champions League. Pero referente al Madrid, sí, está haciendo una buena campaña. Referente al Madrid, yo les quiero a ustedes la siguiente pregunta. La dupla que dio la última Champions al Madrid fue Rodrigo Vinicius. La dupla que le dio la anterior Champions era Rodrigo entrando en el banco salvando la papeleta del Madrid. La dupla que vimos a este buen Madrid fue Rodrigo Mbappé. La gran pregunta es, ¿por qué se discute si debería seguir intentando Vinicius Mbappé cuando sabemos que el único titular que sí debería estar es Rodrigo? Creo que se les coló otro en esta discusión con Mbappé Vinicius. ¿Y ustedes como Ancelotti sentarían a Vinicius o sentarían a Mbappé? Pero yo creo que el que funciona acá, lo único que funciona es Rodrigo, que es el socio de todos. Yo no sentaría, que es complicado tener tantas estrellas, ¿no? Es complicado teniendo jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Mbappé. No sé. Yo no sé si sentaría a Mbappé. Juega mejor con solo 2 puntas. Y sí, es Rodrigo. Lo que pasa es que para acomodar, digamos que a los 3, Vinicius tiene que ir como Mbappé tiene que ir como falso 9. Mbappé también juega mejor con punta. O sea, ahí tiene que hacer Ancelotti un momento un poquito raro para acomodarlos a los 3, sabiendo que el Madrid juega mejor con 2, pero tú sabes que Mbappé, pues, ¿cómo llegó Mbappé? Lo que representa Mbappé, pues claramente él dirá, bueno, también tiene que jugar. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Rodrigo, Vinicius me parece que son un poquito más explosivos que Mbappé en este momento. Siento que pues es una dupla que se complementa muy bien, los dos brasileños, que incluso también a la selección de Brasil le pueden dar ese revulsivo que necesita, pues digamos que en recambio en esa posición, porque pues la selección de Brasil sabemos que no ha tenido un buen desempeño, pero pues con este tipo de jugadores claramente en cualquier momento puede ser protagonista. Donado, ibas a decir algo, ibas a responderle a Álvaro la pregunta, claramente. Sí, pues yo por lo menos como que difiero con esto porque pues yo digo que Mbappé en un formato Champions se ha demostrado que puede llegar a ser ligeramente mejor que Vinicius.
Yo en lo personal dejaría a Rodrigo con Mbappé, pero también viendo el módulo que utilizaron ellos, que fue un 4-2-3-1, donde estaba Mbappé en punta y también estaba por una banda Rodrigo, yo trataría de utilizar un poco más las variantes que tiene en ataque desde el banquillo, porque recordemos que hay, o sea, dado el caso de que hay muchos partidos donde Endrick y Güler pues no están siendo utilizados, y creo que también son variantes más que formidables para poder buscar alternativas, porque se está hablando de los tres, pero yo creo que es el momento para darle como oportunidad a estos jugadores que también pueden aportar. Por ejemplo, el último partido estuvo como titular Brahim Díaz. Yo creo que un Arda Güler hubiera sido mucho mejor en este contexto que Brahim, ¿sí? Y de pronto mirar Pero jugó también muy bien, Endrick Brahim. cómo llega. Pero es que Brahim Ahí Díaz está en un encajó nivel muy bueno. bien. Igual Ceballos. Él encaja Ceballos bien en el ese equipo, mediocampo. sí. O sea, Brahim lo Díaz que es encaja muy Ceballos bien y ahí. Brahim entraron un top. La pregunta es, ¿sientas a Mbappé o sientas a Vinicius? Ya vimos que el Madrid juega mejor con 4 volantes y 2 delanteros. ¿A quién quieres sentar? Yo siento a Vinicius por Rodrigo. O sea, Y el balón Mbappé. de playa se nos va a la banca. Ahora Balón se de ve la playa. banca. Sí, Sí, yo yo siento a también Vinicius. siento a Vinicius. O sea, Estoy de funcionamiento acuerdo. como el equipo. Vinicius sí te carrea un partido. Pero como funciona, me gusta más. Los dejo ahí. Pero Vinicius te carrea un partido y Mbappé te carrea un partido. Pero los dos se chocan. Lo, Sí, lo que sí yo quiero yo siento destacar a también Vinicius. es que este Madrid tiene como un tema muy particular, y es que yo he visto que en esta Champions los mediocampistas han sido fundamentales. O sea, creo que una pieza como Bellingham inclusive ha sido más influyente que los tres de arriba. Entonces yo creo que más que tener o pensar en que un jugador de ataque directamente te va a meter un gol, es como el tema de cómo está Bellingham hoy, cómo está Valverde. Creo que ellos dos ahorita son las soluciones reales del Real Madrid. Pero porque como estás metiendo línea de 4, el Valverde o el Bellingham está con más libertad de ir a atacar porque sabe que tiene 3 atrás. Que los Antes, defienden, sí. con 3 tenías a Valverde y a Bellingham y los dos se subían, y por eso se mostraba la falta de disciplina, o no disciplina, de suerte que tenía Camavinga o Tchouaméni, que ahorita Tchouaméni es como lateral central, es el polivalente en este momento. En un momento fue Camavinga, pero es que no tenías un Casemiro que sí era un pulpo. No tienes ese jugador. Por eso se notan mucho las falencias. Cuando juegas con línea de 4, se suben los dos y sabes que 2 se están cuidando. Entonces, Pero jugar con línea así, jugar con línea de se va. 3 es peligroso. Pero jugaron con línea de 4 en este partido. Mendy, Rudiger, Tchouaméni y Lucas Vázquez. Pero bueno, son funcionamientos tácticos. El Madrid también tenía que descansar jugadores. Por eso no estuvo Vinicius, por ejemplo. En este partido no jugó. Y pues por eso también pues los movimientos tácticos. De hecho, Modric fue titular en este partido, porque pues va probando Carlo Ancelotti variantes para afrontar lo que se viene. Cevitas, no te hemos oído a ti hablar de este partido. ¿Cómo te pareció la victoria del Real Madrid? Pues respondiéndole a Álvaro, ¿a quién sientas? ¿A Vinicius o a Mbappé para que ven con Rodrigo? Porque yo siento que Rodrigo es el único que no debería salir de la titular del Madrid en ataque. Siento a Vinicius. Sienta a Vinicius, oiga, Cita está con nosotros. Sientas a se nos Vinicius. fue el balón de playa a la banca. Ahora se la banca. El balón de playa a la banca. Sí, Porque Vinicius, es que Mbappé está enchufado y en cualquier momento te liquida. Y Mbappé. también el Real Madrid jugó bien, pues a pesar de las dotaciones, el Madrid sabe jugar estas instancias y en cualquier momento una jugada o algo te liquida y te mata el partido. Sí, tiene razón en este sentido. El Madrid sabe jugar este tipo de instancias y realmente, pues, gran victoria para seguir con la clasificación a la siguiente fase. Veremos entonces quién será su rival. Ya sabemos que puede salir el Manchester City, puede ser uno de esos rivales del Real Madrid, porque pues así lo podría definir el sorteo. Pero también viendo la tabla de posiciones de la Champions, también aparte del Manchester City, también podría ser el conjunto, si no estoy mal, El Celtic. Del Celtic, sí. El Celtic 21, Manchester City 22, exactamente. O el Celtic o el Manchester City podría ser rival del Real
Madrid en esta ocasión. Veremos qué ocurre, todo depende de lo que se decida en el sorteo. Y cambiando un poquito de partido, vamos a hablar un poquito de otro partido interesante, porque pues yo no sé qué les parece a ustedes, pero para mí el Arsenal selló de la mejor manera su clasificación. Le ganó 2-1 al Girona y efectivamente pues siento que es un equipo interesante, clasificó de hecho entre los 8 y pues yo no sé ustedes cómo lo vean, quiero saber la percepción de Donado. ¿Qué te parece ese partido, Donado, entre Arsenal y Girona? Me parece que el Arsenal está sellando una muy buena participación en esta primera fase de Champions. Bueno, Nico, de este partido yo sí quiero destacar también lo que fue el papel del Girona, pues era un equipo que, si no estoy mal, era la primera participación en el torneo y pues bueno, tuvo pues, rivales bastante complicados, pero creo que el último partido con el Arsenal pues demuestra un poco también de lo que había mostrado como equipo revelación en España, ¿no? Entonces... pues acá repasando un poco lo del Girona, empezó perdiendo con el París, luego perdió con el Feyenoord, luego le pudo ganar al Slovan, perdió con el PSV, también perdió con el Sturm Graz, con el Liverpool perdió pero por 1-0, con el Milan perdió también por 1-0 y con el Arsenal pues perdió también por la mínima diferencia 2-1. Entonces creo que para hacer la primera presentación de este equipo pues fue bastante buena, más allá de los resultados, sino viendo también como el desempeño, porque cualquiera diría que por ser un equipo debutante lo iban a golear todos los partidos, pero creo que se vio una evolución mediante se fueron dando los partidos en competencia. Una excelente evolución, sí señor, por parte de, sobre todo el Girona, que yo no, digamos que yo he escuchado comentarios de que no se le daba un peso por el Girona, no, el Girona pudo competir por momentos futbolísticamente hablando, de pronto no en cuanto a resultados, pero sí futbolísticamente hablando compitió el Girona, el Arsenal pues como siempre un equipo también muy competitivo, uno de los mejores de Inglaterra, me parece muy a resaltar pues que como lo mencionamos se clasifica de hecho tercero, con los mismos puntos del Barcelona y solamente un partido perdido de los últimos 5, los demás fueron victorias. Evitas, ¿qué te pareció esta victoria del Arsenal 2-1 ante el Girona? ¿Y cómo la viste? ¿Sientes que sella de una mejor manera su clasificación en el conjunto del Arsenal? Pues el Arsenal sabe jugar, pues ya tiene un equipo consolidado y pues al igual, pues la victoria él los consolidó más, porque ya, pues, ya tenían los últimos partidos, habían ganado y había mejorado su idea de juego. Sí, la verdad es que el Arsenal es un equipo muy interesante y yo sé que va a dar la pelea en esta fase de octavos de final. Estoy completamente seguro porque me parece importantísimo resaltar lo que logró el Arsenal, lo que ha logrado hasta ahora y pues que es un equipo que poco a poco se va consolidando entre los mejores de Europa, logró una excelente campaña y sé que contra quien le toque va a ser un equipo muy interesante de ver en la fase de octavos y de ahí para adelante en búsqueda de llegar a las instancias finales de la UEFA Champions League. Aquí nos podríamos quedar hablando de muchos más partidos, querida audiencia, pero se nos iría bastante tiempo. No alcanzamos a mencionarlos todos, pero el señor Juan David Donado, que es un periodista muy bien informado, nos va a comentar todos los resultados. Donado, si quieres rápidamente mencionémoslos, ahí ya comentamos los más importantes de esta fecha 8, pero es que fueron 18 partidos en simultánea. Hay que tener en cuenta eso, 18 partidos en simultánea, una jornada histórica para la UEFA Champions League, donde se definían clasificaciones, entradas, salidas, de todo pasó en la Champions League. Así que, Donado, 18 partidos en simultáneo, no podemos mencionarlos todos, pero ¿cómo quedaron los resultados de esta fecha 8? Que dejó muchísimas emociones a flor de piel. Bueno, el Young Boys perdió con Estrella Roja, el Aston Villa ganó 4-2 al Celtic de Glasgow, el Barcelona que empató 2-2 con el Atalanta, el Bayer Leverkusen que le ganó al Sparta Praga. También vimos la victoria del Borussia Dortmund contra el Shakhtar Donetsk, el Real Madrid que le ganó al Stade de Breizh
3-0, el Dinamo Zagreb que le ganó 2-1 al Milan, la victoria del Bayern Múnich contra el Slovan 3-1, el Salzburgo que perdió con el Atlético de Madrid 4-1, también el partido que veníamos repasando, el 2-1 del Arsenal al Girona, 3-0 ganó el Inter de Milán al Mónaco, la Juve que perdió 2-0 con el Benfica, la goleada de la fecha que fue la del Lille 6-1 al Feyenoord, la clasificación del City 3-1 con la victoria al Brujas, la victoria también del PSV contra el Liverpool, el Sturm Graz que le ganó al Leipzig, la igualdad entre el Sporting y el Bologna y finalmente el 4-1 que hizo el Paris Saint-Germain al Stuttgart. Son los resultados de esta fecha 8, señoras y señores de la UEFA Champions League. Y ya para ir cerrando esta parte de la Champions, vamos con la tabla de posiciones a cargo del señor Álvaro Rojas. La vamos a estar viendo en pantalla, ya te la voy a proyectar para que nos la menciones, querido Álvaro, porque la Champions, las posiciones quedaron, digamos que muy interesantes, muy llamativas y precisamente hay que tener muy en cuenta cómo quedaron estas posiciones para llegar precisamente o cómo se podrían dar los cruces, más que todos los cruces, en el tema de pues de tanto de los playoffs como de los octavos de final. Así que la tenemos en pantalla, Álvaro, posiciones finales de esta primera parte de la Champions. Así es, el que terminó como el máximo ganador fue el Liverpool con 21 puntos, le sigue Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Leverkusen, el Lille y el Aston Villa, que terminan cerrando los 8 clasificados directo a octavos, y los que se van a playoff, el Atalanta, el Dortmund, el Real Madrid, el Bayern, el Milan, el PSV de Holanda, el PSG de Francia, el Benfica, el Mónaco, el Stade Brestol, el Feyenoord, la Juventus, el Celtic, el Manchester City, el Sporting de Lisboa y el Club Brujas, que también es histórico. Entre los eliminados, el Dinamo Zagreb, que intentó en la última fecha ganando y no le alcanzó, el Stuttgart, el Shakhtar, el Bologna, el colombiano Lukumi, el Estrella Roja, el Storm, el Sparta Praga, la máxima decepción que fue el RB Leipzig, el club alemán que estaba luchando la Bundesliga, el Girona, el RB Salzburgo, el Slava Bratislava y el Young Boys, el equipo suizo, entre los peores de la competición. Solamente Bratislava y Young Boys no sumaron puntos, hay que decirle, el Girona solo pudo ganar un partido. Y aquí me quiero volver algo que yo les había mencionado a ustedes, chicos, es que yo había dicho que el número mágico iban a ser 10 puntos, no. Al final el número mágico, como lo llamamos acá en Colombia, fueron 11 y diferencia de gol. Porque miren, entonces el clasificado fue Brujas por diferencia de gol. El Dinamo Zagreb tuvo -7, el Brujas -4, y ese fue el ítem que terminó resolviendo la clasificación. El que hizo 10 fue el Stuttgart, que obviamente no le alcanzaba. Entonces 11 y la diferencia de gol, eso hay que tenerlo en cuenta para las futuras ediciones de la UEFA Champions League. Pues es el número, bueno, fue lo que terminó decidiendo en este caso la clasificación de un equipo y la eliminación de otro, como en este caso el Brujas y el Dinamo Zagreb, uno clasificado, el otro eliminado. Y por lo demás, pues mencionar rápidamente que todos van a ser partidazos, todos los partidos van a ser partidazos. Felicitaciones a los equipos que clasificaron directamente a octavos y a los que clasificaron a la fase de playoffs, pues veremos cómo les va en esta ronda de UEFA Champions League. Y ya para ir cerrando, vamos con el señor Donado, que nos tiene rápidamente el formato del sorteo. Donado, hablemos un poquito de cómo puede llegar a darse el sorteo y pues qué podemos esperar de pronto en la siguiente ronda en esos cruces. Bueno, ahora la Champions League va a presentar lo que es la fase de playoff, también con el nuevo formato. Este será una nueva etapa en la que se va a sortear este 31 de enero para que estén pendientes. Y bueno, ¿qué va a tener de particular? Ya teniendo en cuenta que del puesto número 9 al 24 son los equipos que van a estar en esta fase, del puesto 9 al 16 van a ser cabezas de serie y los otros van a ser los equipos que se van a sortear. Entre los que tenemos en cabezas de serie en este sentido es el Atalanta, el Borussia Dortmund, el Real Madrid,
el Bayern Múnich, también está el Milan, el PSV, el Paris Saint-Germain y el Benfica. Ya los equipos restantes pues van a ser sorteados contra estos equipos y de esa manera pues se va a dar como tal los cruces. Pero también hay algo particular y es que estos sorteos se van a dar en orden de la tabla de posiciones, es decir, el 9 y el 10 van a jugar con el 23 y el 24, entonces como podríamos ver un partido entre el Sporting Atalanta, también se podría dar un Brujas Atalanta, pero eso depende de cómo se den los sorteos y así sucesivamente se van a estar dando los sorteos. Entonces, como venía mencionando Nicolás, se puede apreciar un Manchester City contra el Real Madrid o contra el Bayern dependiendo de cómo se dé la llave, y esto se va a gestionar de esa manera. Ya después de eso pues se va a tener en cuenta ya este tipo de sorteos para que posteriormente ya se genere lo que son los octavos de final, cuartos, semifinales y final, que pues también tienen fechas, por supuesto. Ya en los octavos de final, antes de los octavos están los playoffs, que estos se van a jugar entre el 11 y el 12, la ida y la vuelta el 18 y 19 de febrero. Ya para lo que son las siguientes instancias, los octavos se va a jugar se va a sortear a partir del 21 de febrero y ya para el 4 y el 5, el 11 y el 12 de marzo se va a jugar esta instancia. Los cuartos de final se van a jugar el 8 y el 9, el 15 y el 16 de abril, las semifinales el 29, 30 y posteriormente el 6 y el 7 de mayo, y la gran final se estaría jugando el 31 de mayo en Múnich. Perfecto, nada más claro imposible. Tenemos el gráfico en pantalla también en este momento para que veamos entonces cómo se podrían dar los cruces rápidamente. El 17 y el 18 se pueden enfrentar contra el ganador del 15 y el 16. En este caso, Mónaco, Betis contra el Paris Saint-Germain o Benfica. Se pueden llegar a enfrentar lo mismo, Sporting contra Brujas, Atalanta contra contra el Borussia Dortmund también se pueden llegar a enfrentar, lo mismo Celtic o Real Madrid, Celtic o Manchester City se pueden enfrentar contra el Real Madrid o contra el Bayern Múnich. De esos cuatro no salen los cruces. Lo mismo el Feyenoord o Juventus se puede enfrentar contra Milan o PSV. También Betis contra Mónaco o Benfica contra PSG se pueden enfrentar entre esos cuatro. Brujas, Sporting, también Borussia Dortmund, Atalanta, eso ya lo estábamos repasando también. Y pues bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, chicos, rápidamente de estos cruces, ¿cómo los ven? ¿Qué les parecen este tipo de cruces? Y pues consultarles realmente cuál podría ser el más atractivo de esta UEFA Champions League. Empiezo con Cevitas. Pues el Real Madrid, el Bayern o el Milan. El del Milan, perfecto. Álvaro, ¿cuál podría ser el cruce más importante para ti? Yo digo que muy de malas el Atlético de Madrid, con gran campañón en la Liga y en la Champions. Sí o sí se enfrenta o con el City, o con el Madrid o con el Bayern. Entonces ese lado está un poco fuerte, digamos, en unos octavos de final va a estar muy bueno, y esa es como la llave más difícil. Por otro lado, la llave del Aston Villa, Lille, Brujas, Sporting, Borussia y Atalanta. Borussia, el último finalista de la Champions. El Atalanta, que es el mejor clasificado entre los del playoff, pero no suena tan atractivo como la llave del Atlético de Madrid, que no tiene suerte. Mientras que puede ser una cara tapada lo que puede ser la llave de los italianos. ¿Por qué italianos? Inter, Juventus, Milán, sobre la misma bandeja. Entonces vemos que los italianos no fueron favorecidos en el cruce de llaves, y que los italianos últimamente les ha ido bien en competiciones europeas, no llegando a finales, pero sí siempre los hemos visto en semifinales, porque el fútbol italiano va renaciendo. Entonces tendría cuidado también con esta llave que podría suceder. Donado, ya para cerrar tu percepción de estos encuentros, ¿cuáles crees tú que pueden ser los más llamativos?
Bueno, en la etapa de playoff y pues si también quedan así los cruces, pues cualquiera de las dos llaves que se dé con el Manchester City, ya sea Manchester City, Real Madrid o Bayern Múnich, van a ser dos encuentros bastante atractivos a pesar del momento futbolístico que viven estos equipos. Y por otro lado, del mismo modo, pues también si se da, pues que haya un enfrentamiento entre el Milan y la Juventus. Ok, interesante, les doy la mía rápidamente para cerrar. Para mí, donde están los cuatro de los más grandes del continente: Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, se podrían enfrentar al Atlético de Madrid. Es más, el enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City me encantaría verlo nuevamente, porque siempre da mucho de qué hablar. Y luego, posteriormente, un posible enfrentamiento con el Atlético de Madrid. También un PSG que se enfrentara al Mónaco. Se puede dar ese enfrentamiento también, un PSG frente al Mónaco. Me gustaría verlo también en esa llave de playoffs. No, mentiras, esa se podría dar es en octavos de final. En cuartos de final también se podría dar. Y pues ya viendo las demás, tomen lo que mencionan de la llave de italianos. Siento que Milan, Juventus, Inter tienen mucho que dar en esas fases. Entonces, pues me encantaría bastante ver ese tipo de enfrentamientos también entre los italianos, porque cuando hay equipos del mismo país que se enfrentan, pues créame que realmente es muy llamativo. Cerramos este tema de Champions con una pregunta que Cevitas tiene para todo el equipo. Cevitas, adelante. Para ustedes, ¿quién es el favorito de ganar la Champions? El favorito, Álvaro. A ver, el Madrid siempre será favorito porque es el máximo ganador, independientemente si está bien o mal. Sin embargo, en esta edición en específico, el Liverpool, si recuperan aquí, esa será una adquisición interesante porque le da profundidad y competencia a la parte de arriba. El Barcelona, que está jugando espectacular, no sé si la juventud le puede llegar a hacer una mala pasada, le pasó ya contra el PSG, que estaba jugando muy bien y ganó el primer partido en París, y fue un error de juventud de Araujo, un error que pues es que Araujo sigue siendo muy joven. Entonces el Barcelona me queda aún esas dudas si por el tipo de plantilla le falta madurez y pues también, pero para mí yo tendría mucho cuidado con lo que viene haciendo el Manchester City, donde pase al Bayern o al Real Madrid, donde pase la siguiente ronda, se va, porque recupera la confianza, recupera que ha sido protagonista, pero si se va, no pasa nada, porque a pesar de que ha sido la peor temporada de los últimos 10 años del City, pasa a la siguiente ronda y va cuarto en la liga. Entonces es un equipo que sabe cerrar muy bien. Entonces serían como de tener cuidado. Todavía está muy temprano para decir quién es el máximo favorito. Sí, totalmente de acuerdo, Donado. Para mí el favorito es Liverpool. Sin embargo, pues yo aquí mojándome un poco, si yo quisiera ver una final de Champions y más la que se viene en Múnich, me gustaría ver la final entre los dos primeros que quedaron en esta liguilla, Liverpool contra Barcelona. Uy, sería una final excelente. Una final muy, pero muy ansiada, esa de Liverpool ante el Barcelona. Sería como, no sé si Donado lo puede llamar así, una revancha entre pues, estos dos equipos, teniendo en cuenta lo que pasó en la Champions del 2019, por ahí. En Anfield podría ser. Para mí el favorito también es el Liverpool. Coincido con Donado. Oiga, Donado, ¿por qué se me copia? También coincido contigo, Donado. Para mí es el Liverpool favorito. No dejar en saco roto lo del Barça y el Arsenal, siento yo, como lo venía mencionando anteriormente, puede ser un equipo muy, pero muy interesante en estas instancias definitivas en la UEFA Champions League. Y pues claramente el que pase entre Madrid y el Manchester City, si se da ese duelo, o entre Bayern, Manchester City, dependiendo, también va a ser muy favorito en esta ronda de UEFA Champions League. Cevitas, para cerrar. ¿El Real Madrid, el Bayern o el Liverpool?
Real Madrid, Bayern o Liverpool. Bien, Cevitas, buena elección. Uno de esos tres también para ti es favorito a ganar la UEFA Champions League, pero también es muy cierto lo que dice Álvaro Rojas. Está muy temprano y pues todo queda por verse. Ya sabremos muy de cerca el sorteo. Rápidamente, Cevita, ¿nos recuerdas la fecha del sorteo para que lo tengan presente nuestros queridos oyentes? Mañana, el 31 de enero a las 6 de la mañana, hora Colombia. 31 de enero, 6 de la mañana, hora colombiana, entonces sorteo de la UEFA Champions League para ver quiénes clasifican, o bueno, cómo se van a dar esas cruces mejor en fase de playoffs y posteriormente qué podríamos esperar en octavos de final. Con esto vamos cerrando ya en este episodio el tema de Champions League y nos vamos metiendo entonces en UEFA Europa League. Continuamos entonces con este episodio de Café y Fútbol y en esta ocasión ya vamos a hablar de Europa League porque también se definieron precisamente los clasificados a la misma instancia de la Champions porque es el mismo formato, hay que decirlo. Diferentes equipos, mismo formato y el señor Juan David Donado, que es un periodista excelentemente informado, nos va a comentar los partidos. ¿Cuáles fueron los resultados, señor Donado, de la UEFA Europa League? Para que los mencionemos rápidamente a los oyentes, porque hubo resultados también muy interesantes en esta última fecha, porque al igual que la Champions, un día después se terminaría decidiendo esta jornada 8 de la UEFA Europa League que nos deja bastantes cositas interesantes para analizar en lo que ha sido el desarrollo de las competiciones más importantes a nivel europeo. Señor Donado, con los detalles. Bueno, entonces el primer partido que tenemos aquí es el Ajax, que le ganó 2-1 al Galatasaray de Davinson Sánchez. El Maccabi Tel Aviv perdió contra el Porto 1-0. El Athletic Club de Bilbao le ganó al Victoria Pilsen 3-1. El Dinamo de Kiev le ganó al Rigas Futbola Escola 1-0. También hubo igualdad entre el Midland de Dinamarca contra el Fenerbahce 2-2. El Tense contra el Besiktas ganaría 1-0 y le ganaría al equipo turco. El equipo del FCSB perdería 2-0 contra el Manchester United. También el Ferencvárosi le ganaría 4-3 al Alkmaar. También tenemos la igualdad también tenemos la igualdad del Olympique de Lyon contra el Ludogorets de Razgrad. El 3-0 del Tottenham ante el Sport. La igualdad del Niza contra el Bobo Glimt. También tenemos el 3-0 del Olympiacos contra el Karabakh. También la victoria del Glasgow Rangers contra Union Saint-Gilloise. También tenemos la victoria de la Real Sociedad 2-0 frente al POAC. La victoria de la Roma ante el Eintracht de Frankfurt. El Anderlecht, que perdería contra el Hoffenheim 4-3. El Slavia Praga hizo igualdad contra el Malmo y finalmente el 1-0 del Braga frente a la Lazio. Bueno, fueron los resultados de la UEFA Europa League que también se definieron entonces. Hubo partidazos emocionantes. Oiga, a mí me gustó, me llama mucho la atención en esta UEFA Europa League el tema de los partidos que quedaron 4-3. Por ejemplo, el de Fenerbahce contra la AZ y también el Hoffenheim contra el Anderlecht. Verdaderos partidazos. La victoria de la Roma ante el Frankfurt, también la victoria del Porto, la victoria del Tottenham y del Manchester United. La Real Sociedad que obviamente tenía que ganar en esta oportunidad y la victoria del Ajax 2-1 ante el Galatasaray como resultados más importantes de este torneo que también nos deja mucho de qué hablar. Y viendo precisamente esos resultados, vámonos con la tabla de posiciones también de la UEFA Europa League, porque la presentamos para todos ustedes. También, como ya lo decíamos, al igual que la Champions, mismo formato, cómo se definieron las posiciones. Vamos con Álvaro Rojas para que nos hable un poquito, Álvaro, de cómo clasificaron estos equipos a la siguiente instancia de la UEFA Europa League. Así es, la Lazio que juega en Roma, primero el Atlético de Bilbao, segundo Manchester United, que era el llamado a arrasar, termina tercero, el Tottenham, cuarto el Frankfurt alemán quinto, el Lyon sexto, Olympiacos, el ex equipo de James Rodríguez séptimo,
el Ranger de Escocia con presencia colombiana, pero está lesionado el ex Millonarios, Oscar Cortés, si no estoy mal. Sí. La gran revelación del torneo y casi que debutante, el Bodo Glimt de Noruega, termina llevándose el 9º. Excelente campaña. Buena campaña porque nadie se esperaba de él. Estaba de hecho Sí. como el grupo F, o sea, en el grupo D. Los mismos puntos del Rangers. Sí, fue por 3 goles, diferencia de gol. El Anderlecht de Bélgica, el FC de Belgrado, el Ajax, la Real Sociedad, el Galatasaray, que todo el tiempo estuvo arriba, nunca perdió ningún partido, y vino a perder el último y salió de entre los 8 clasificados. La Roma, el Victoria Pilsen, el Ferencváros de Turquía, el Porto, el AZ, el Midtjylland, el Unión San Germain, si no estoy mal, el Twin, sí. El Fenerbahce termina cerrando con 10, el Braga que hizo su tarea ganando el último, pero se va por diferencia de gol. Y ya acá hablamos de los eliminados, el Esbjerg, el Hoffenheim, la otra vez un equipo alemán dando esas malas sensaciones en torneos internacionales, el Besiktas, el Tel Aviv, el Slava de Praga, el Malbo, el Rigas, el Ludogorets, el Dinamo y otra excepción, el Niza de Francia. Tremenda excepción. Bueno, aquí la diferencia es que si le hubiera acertado yo a los puntos, al número mágico, fueron 10 puntos y diferencia de gol, de hecho negativa, la del Fenerbahce -2, y por un gol se quedó afuera el Braga con -3 en diferencia, el Twente entró por un gol también ahí raspando con -1, la diferencia de gol también y 10 puntos en esta ocasión sí, pues fueron los que definieron los clasificados a la siguiente ronda de la UEFA Europa League. Y ya para ir cerrando este capítulo también de la UEFA Europa League, que me parece muy interesante, señor Donado, con los detalles de cómo podrían quedar, digamos que algunos cruces, es el mismo formato de la Champions, si te parece lo mencionamos rápidamente, cómo podrían quedar algunos cruces de la UEFA Europa League. De manera, por ejemplo, cuando estamos acá remitiéndonos a la tabla de posiciones, el Bodo Glimt con el Anderlecht, que son 9º y 10º, se podrían enfrentar contra el Twente y el Fenerbahce, que son 23 y 24, y de esta misma manera se ejecuta la dinámica. Entonces tenemos 11 y 12, que está el FSB y el Ajax, que podrían enfrentarse en este sentido a los que quedaron 21 y 22, que es el POAC y el Unión Saint, que podrían enfrentarse estos dos equipos. De esta manera se maneja, entonces de esa manera se estaría gestionando lo que son los enfrentamientos y el sorteo. Perfecto, señor Donado, veríamos entonces buenos enfrentamientos, y para ya ir cerrando, yo siento que pues los equipos que tenían que hacer la tarea la hicieron. Equipos como Manchester United, el Lazio, el Tottenham, el Lyon, el mismo Olympiacos, clasificaron en la parte alta como lo tenían que hacer. Siento que estaban llamados a estar ahí. Otros equipos que también están dentro y que pueden, pero ya esta vez en playoffs, el Ajax, la Real Sociedad, Galatasaray, la Roma, también hicieron, digamos que la tarea de clasificar, hubieran podido quedar un poquito más arriba, pero equipos revelación como el Bodo Glimt, el Anderlecht, el FSB, que están ahí pegaditos muy cerquita de los 8 clasificados, pues dieron la sorpresa. El Victoria Pilsen también vio la sorpresa para mí, un equipo muy, digamos que muy bien trabajado, y que pues con 12 puntos también selló su clasificación. Lo que pues sí me llama la atención es lo del Porto, que clasificó, pero clasificó muy abajo para hacer el Porto. No, el Porto clasificó al último minuto. Porto estaba fuera todo el tiempo hasta... Sufriendo hasta el final el Porto. Sufriendo hasta el final el Porto, hasta el último minuto clasifica. Un poquito decepcionante lo del Porto, porque siento que podía haber dado mucho más este conjunto del Porto de Portugal. Pues clasifica, pero clasifica con, siento yo, más dudas que certezas en esta oportunidad. Y eso para resaltar lo que decía Álvaro, muy, muy válido, la gran decepción, el Niza, que solo sumó 3 puntos en esta competición y de hecho ni siquiera victorias. Creo que fueron 3 empates, si no estoy mal, los que logró sumar el conjunto del Niza en esta oportunidad. Y ya para cerrar, Sebastián Leguizamón nos tiene las fechas evitas de lo que se viene en la Europa League.
porque pues también hay que conocerlas claramente cómo se va a jugar lo que resta de la Europa League, el sorteo, todo lo que se viene, Cevitas. Bueno, oyentes, el sorteo va a ser el 31 de enero, después del antecitos de el de la Champions, en los partidos de ida, el 13 de febrero, y la vuelta el 20 de febrero. El 13 de febrero y el 20 de febrero. Las eliminatorias, el 31 de enero, el sorteo. Los playoffs, el 13 y el 20. Sorteos de octavos de final, cuartos y semifinal, el 21. Octavos de final, el 6 y el 13 de marzo. Cuartos de final, el 10 y el 17 de abril. Semifinal, 1 de mayo y 8 de mayo. Y final, 21 de mayo en Bilbao, en España. En Bilbao, en España, la final a partido único, como se ha manejado también. Listo, chicos. Gracias, Evitas, por la información. Entonces ya saben, para que estén muy pendientes, porque también se define la Europa League. Y para cerrar, una pregunta rápida para ustedes. ¿Cuál es el equipo llamado, la pregunta que había hecho Cevitas, pero en Champions, llamado a ser campeón de la Europa League, Álvaro? El Manchester United, por historia, por lo que significa, porque también ha ganado, es el que más ha ganado bueno, por fuera del Sevilla, si estuviera el Sevilla sería el Sevilla, pero fuera de él, dentro de los que está compitiendo es el máximo ganador. También le daría su ficha al otro club inglés, al Tottenham, pero no ganan nada, o sea, solo ganan copas. De hecho, él sí ganó una de estas como en el 60, es el único título que tiene. Y yo tendría mucho cuidado con lo que puede llegar a ser el Galatasaray por los nombres que tiene. Meret, Osimhen, Davinson Sánchez, Muslera, solo por nombres. No está funcionando del todo, pero solo perdió un partido. Entonces, es un equipo que sabe a lo que juega. Entonces, ojo con el Galatasaray, solo ténganlo presente. Moneditas para el Galatasaray también. Sí, yo siento que puede hacer un buen papel. Yo ya voy a dar mi opinión al respecto. Donado. Bueno, así como el Manchester United y también teniendo en cuenta el Galatasaray, yo creo que otro equipo que puede llegar a ser competitivo es el Athletic Club de Bilbao. Es un equipo que cuando uno lo ve jugar en España y más con los grandes de su liga, siempre es un equipo que complica, es un equipo histórico, tradicional, y este equipo suele hacer unas muy buenas presentaciones cuando se habla de hablar con equipos grandes, entonces no lo descartaría del todo. Es una fichita más que le doy al Athletic Club de Bilbao. Athletic Club de Bilbao. Buena elección, Donado. Cevitas, tu equipo favorito. El Galatasaray y la Lazio. Oiga, la Lazio importantísimo también. Sí, son muy buenos equipos. Oiga, ustedes tienen excelentes candidatos. Yo me voy a ir con el Manchester United porque lo que dice Álvaro es muy cierto. Es un equipo llamado a hacer historia. De hecho, debería estar en Champions League generalmente, pero bueno, en Europa League también lo hemos visto ser muy protagonista. Siento que el Manchester United podría ser la sensación, también la Lazio, y también darle unas moneditas muy importantes en esta competición maravillosa al Tottenham, que siento yo puede dar la sorpresa también porque tiene un muy buen juego y porque realmente es un equipo importantísimo. También no echar en saco roto lo del Galatasaray, la Real Sociedad e incluso la Roma, que pueden ser equipos importantes. Pero yo le voy a dar mi mayor voto de confianza al Manchester United. Y con eso vamos terminando este episodio de hoy, querida audiencia. Claro que sí, un episodio muy especial de UEFA Champions League, de UEFA Europa League, para agradecerles a ustedes por haberse quedado por su sintonía. Y pues ya saben que toda la semana les traemos episodios especiales, como en esta ocasión, repasando un poco lo que nos dejó una apasionante jornada de dos de las más grandes competiciones a nivel de clubes en el mundo. Y esperen la otra semana más actualización, porque les traemos los pormenores y el análisis completo de los encuentros que se den después de que se haga el sorteo y los posibles cruces en octavos de final. Así que todo eso lo tendremos también la próxima semana, un análisis así de posterior al sorteo, ya cuando conozcamos los enfrentamientos que se darán en playoffs y que se pueden dar también en octavos de final.
Nos vamos despidiendo de la audiencia, señor Álvaro Rojas. Así es, muchas gracias por habernos escuchado en el capítulo del día de hoy y espero que lo hayan disfrutado así como nosotros disfrutamos hacerlo cada semana. Y no siendo más, espero que tengan un gran inicio o comienzo o cuando sea que estén escuchando de día, semana o mes. Perfecto, gracias, señor Álvaro Rojas. Donado, nos despedimos de la gente. Bueno, un episodio más que ya se nos va, Nico, y la verdad fue algo, un espacio que fue muy agradable haber compartido esta charla, no solo con Álvaro, sino con Sebastián y lógicamente contigo. Entonces, a nuestros oyentes que sigan conectados con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima, claro que sí. Cevitas, nos despedimos de los oyentes. Bueno, a mis compañeros y a los televidentes, pues, oyentes, televidentes, radioescuchas, y pues ojalá que gocen de este nuevo episodio y que les guste el fútbol. Claro que sí, a todos nos encanta este deporte maravilloso. Y yo me despido también de ustedes, querida audiencia. Mi nombre es Nicolás Navas. Un feliz resto de día, semana, mes. Un placer haberlos acompañado. Recuerden tomarse su cafecito y nos vemos en un próximo episodio con más de Café y Fútbol para analizar lo mejor del deporte rey, acompañados como siempre de muy buenos amigos y este gran insumo, el café, que no nos puede faltar. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.